Ministerio Holístico. El objeto de la madurez cristiana es el servicio abnegado. Bob Moffett. En la última lección vimos la relación entre el servicio y el holismo. Vimos que Jesús no solo vino a servir las necesidades espirituales de la gente, sirvió en todas las áreas de la necesidad humana. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. En esta lección me gustaría que viéramos la relación que hay entre el holismo, el servicio y la transformación. ¿Qué relación hay entre estas tres cosas? Para comenzar, vamos a leer, si podemos, Efesios capítulo 4 de los versículos 11-12, un pasaje bien conocido para los que han asistido a un instituto o seminario bíblico, pero creo que a menudo se malentiende o se aplica indebidamente. Fue hace pocos años que me percaté de que en el contenido de este pasaje Dios nos estaba diciendo algo distinto de lo que nos habían enseñado, y dice lo siguiente: fue Él quien dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas y a otros el ser pastores y maestros, para preparar al pueblo de Dios para las obras del servicio, de modo que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y nos volvamos maduros, alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos quiere decir Pablo en este texto? Bueno, creo que tenemos que analizar y entender sección por sección de cada versículo. En primer lugar, Pablo menciona 5 dones que Cristo concede a los miembros de la iglesia. Todos son diferentes. Uno es apóstol, que es una especie de pionero, tiene un tipo diferente de ministerio que un evangelista, quien a su vez tiene un ministerio distinto al de un pastor. Y este tiene un ministerio distinto a su vez al de un maestro. Todos estos dones apostólicos, proféticos, evangelistas, pastorales y de enseñanza son todos diferentes. No cabe duda de ello. Pero sugiero, por lo que Pablo nos dice más adelante, que él no está diciendo que, aunque todos tienen distintos puntos de partida, todos ellos tienen exactamente la misma meta. ¿Cuál es ese punto de llegada? Bueno, lo vemos en el versículo 12. Pablo afirma que la meta final es preparar al pueblo de Dios para las obras del servicio. ¿Qué? Creo que el evangelista hace su trabajo cuando gana almas para Cristo. Y entonces, listo, ya ha cumplido con su trabajo. Pero Pablo dice, no basta con eso. Tú ganas personas para Cristo de modo que éstas puedan ser capacitadas para servir. Y el maestro de estudios bíblicos no le es suficiente con solo enseñar a las personas la palabra de Dios. Hace pocos días, en la oficina, un miembro de nuestro personal me contaba que estaba haciendo estudios bíblicos con refugiados nepalíes en nuestra ciudad. Le pregunté, ¿qué hace esa parte de estudios bíblicos con ellos? Y me respondió, bueno, no mucho. Le dije, ¿crees que el estudio bíblico sirve para discipular a los nuevos creyentes nepalíes que están aquí? Él me dijo que sí. Yo le dije, creo que no. El hecho de que conozca la Biblia no significa que uno hace lo que la Biblia nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda la Biblia? Nos manda a servir.
Y solo por el hecho de estudiar la Biblia, y yo lo sé por los muchos años que pasé creciendo en la iglesia evangélica, que el estudio bíblico no convierte automáticamente a la gente a ser siervos. Y sí, podría hacerlo ocasionalmente, claro. El estudio bíblico no es discipulado, forma parte de este. Una parte necesaria, pero no es discipulado. De modo que si usted es maestro de estudio bíblico, si es pastor, y no está capacitando a los miembros de su iglesia para servir, no ha completado su tarea. Uno que desempeña un ministerio apostólico y se dedica a fundar iglesias o ser misionero en alguna parte y las iglesias que usted está plantando no están capacitando a la gente para servir, entonces la persona con ese don apostólico no ha completado su labor. Sí, cada uno de estos dones son diferentes. Tienen distintos puntos de partida, pero tienen el mismo destino. ¿Cuál es el destino? El propósito por el que nacemos de nuevo. ¿Por qué fuimos restaurados? Para poder reflejar la actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa actitud? La actitud de un siervo. Si lo que hacemos en las iglesias no conduce a equipar al pueblo de Dios para servir, entonces no hemos hecho nuestro trabajo. Veamos los versículos 12 al 13. Y es muy, importante ver el fluir y la conexión entre estos versículos. En primer lugar, tenemos una lista de los dones que Dios concede a los líderes de la iglesia. Luego tenemos una descripción de su propósito en particular, y es capacitar al pueblo de Dios para servir. Y en tercer lugar, Pablo nos dice lo que sucede cuando lo hacemos. Esto es lo que no ha sucedido en Europa y en Norteamérica en el último siglo. Vemos cómo se incrementó el número de personas que llevamos a Cristo y que luego acuden a la iglesia. Fundamos muchas iglesias. Contamos con todo tipo de cursos y estudios bíblicos con un enfoque cognitivo, pero no estamos haciendo realmente lo principal en lo que respecta a la tarea de la iglesia, lo cual es tomar aquello que sería lo mejor para ellos para transformarlo en aquello que sea lo mejor para otros. Fíjense en lo que dice Pablo en el versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y nos volvamos maduros, alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. Por favor, vean en esta diapositiva lo que dice el versículo 13. Dice que cuando producimos siervos, ocurren tres cosas en la iglesia. La primera es que la iglesia de Jesucristo, no solo nuestra iglesia local, sino que cuando todos en la iglesia, como cuerpo de Cristo, en todo el mundo, se hacen siervos, la iglesia se unifica. ¿Nos gustaría ver unidad en el cuerpo de Cristo? Por supuesto. Claro que sí. Uno de los mayores argumentos a favor de los no creyentes es la desunión de la iglesia. La lucha de unas denominaciones o iglesias contra otras, la envidia y la competitividad. ¿Cómo desaparece esto? Pablo dice aquí que la manera en que esto desaparece es equipando a la gente para el servicio y obviamente colocarla en la posición de servir. Este es el resultado de ser obedientes a un evangelio holístico. En segundo lugar, Pablo dice que es así como maduramos, que es así como la gente de la iglesia madura. ¿No es este el sueño de todo pastor? Y que la gente de su congregación se hagan maduros
y que sean capaces de ser gente de Dios que refleja la imagen de Jesucristo, el principal siervo. Por supuesto, ese es nuestro deseo y lo intentamos con frecuencia, tratamos de conseguirlo mediante grupos de estudio, reuniones de comunión. Pero de esa manera no logramos una congregación llena de gente madura. Solo terminamos con una congregación llena de bebés espirituales. Pero ¿cómo maduramos? ¿Cómo discipulamos a las personas para que maduren? La principal manera, según Pablo, es equiparlas para servir. Y por supuesto, por implicación, que las pongamos a servir. Lo tercero que dice Pablo es que cuando servimos, reflejamos la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? En Efesios 3, justamente el capítulo anterior al que hemos visto, desde el versículo 17 al 19, Pablo nos ofrece tal vez una de las exposiciones más hermosas de lo que significa la plenitud de Cristo. ¿Qué significa? Significa que cuando la gente nos mire, vea un amor tan elevado, tan profundo y tan ancho que el mundo no lo comprenda. El mundo no comprende porque tomamos lo que sentimos que sería lo mejor para nosotros y lo transformamos en algo que sea lo mejor para otros. No pueden entenderlo, porque una cosa así no sucede sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de Jesucristo que vive dentro de nosotros. Eso es lo que significa reflejar la plenitud de Cristo. En una palabra, la plenitud de Cristo es amor, como acabamos de ver en Efesios 3, 17 y 19. Esto es un amor tan alto, tan profundo y tan ancho que es incomprensible. Es incomprensible porque no es humano. Es divino. ¿Cómo puede lo finito comprender lo infinito? No se puede. Pero sí es posible poseer esta clase de amor infinito si servimos, si tomamos lo que deseamos para nosotros y lo transformamos en lo que es mejor para los que nos rodean. Este servicio se refleja en todos los ámbitos y no es solo, digamos, servir a otros en términos de evangelización. No es solo servir a otros en lo que respecta a fundar iglesias, o reunirse en grupos pequeños, o hacer estudios bíblicos. Todas estas cosas son buenas, siempre y cuando apuntan hacia aquel único propósito que Pablo nos revela que es el propósito de los dones. Esto es el capacitar al pueblo de Dios para servir. En la historia vemos ejemplos de cómo esa clase de amor ha provocado transformación. Y quiero que veamos eso en nuestra última sesión juntos. Pero antes quiero que se tomen un tiempo a solas y se pregunten, Padre, ¿veo yo en mi propia vida esta clase de servicio? Y si no, tenemos que comprometernos en pedir a Dios que desarrolle en nosotros la misma actitud que hubo en Jesucristo.